chicos del Colegio Líder. Este tercer bimestre estamos iniciando nuestro curso de lenguaje con el tema del verbo. Muy bien, vemos aquí los diferentes significados, los diferentes conceptos que tiene el verbo, ¿no es cierto? De acuerdo al criterio. Primero tenemos el criterio semántico. La semántica, es decir, ¿qué significado? ¿Qué significa el verbo? Pues es una categoría gramatical que indica una acción, un estado o una pasión, ¿no es cierto? Eso es lo que es el verbo. Cuando nosotros vemos el verbo dentro de una oración, sabemos que es algo que está en movimiento, sabemos que es algo que se está sintiendo, ¿no es cierto? Algo que tiene que estar, dentro de una acción. Ahora, recordemos que el verbo es lo más importante de una oración. Si el verbo no está en una oración, no hay oración. Puede no estar el sujeto, puede no haber complementos, puede solamente estar el verbo. Con tal que esté el verbo es lo más importante. Es decir, puedo encontrar solo el verbo y ya es una oración. Por eso decimos que el verbo es el más importante de todos. Ahora, el criterio morfológico nos dice que es una categoría gramatical variable. El verbo es el que tiene mayor cantidad de accidentes gramaticales. Es más, tiene todos los accidentes excepto uno. No tiene género. Por ejemplo, si yo digo nademos, ¿no es cierto? Nademos. Esta acción, ¿tú me puedes decir si nademos es femenino o masculino? No, no tiene todos menos el género. Tiene número y tiene persona. Estos son nominales porque los comparte con otras categorías gramaticales. Modo, tiempo y aspecto son privativos porque solamente le pertenecen al verbo. Esos son los accidentes gramaticales. Sintácticamente, es decir, ¿cuál es la función que cumple en una oración el verbo? Su función principal es ser núcleo del predicado. Por ejemplo, Tomás ha comido mucho. Tomás piensa en su familia. Tomás desprecia a los cobardes. Estas son acciones, ¿no es cierto? Vemos que el verbo puede tener más de una palabra. En este caso hay un compuesto y acá hay dos simples. ¿Y viene a ser qué? Núcleo del predicado. Ahora, lexicológicamente el verbo es de inventario abierto. ¿Por qué? Utiliza morfemas derivativos. Es decir, se van creando más y más verbos, al igual que los sustantivos. Por ejemplo, los ministros desnaturalizaron las normas. Si yo quito este des, tengo naturalizaron, es un verbo. Pero al colocarle des, se ha creado otro verbo, ¿no es cierto? Entonces se van creando más verbos gracias a los morfemas derivativos. Muy bien, ahora veamos la estructura de un verbo. Por ejemplo, yo tengo canto, por ejemplo, ¿no? Yo canto. Usted cante. Ella cantaba. Tengo aquí este verbo. Tengo aquí esto de aquí, cant. Esto viene a llamarse raíz y es quien indica el significado léxico, ¿no es cierto? Es quien me va a dar la mayor carga significativa. Tengo o, tengo tengo aba. Todo lo que está después de la raíz se llama desinencias. Estas desinencias lo que van a hacer es señalarme los accidentes gramaticales. ¿Qué quiere decir? Estas desinencias me van a decir en qué tiempo está el verbo, en qué modo, cómo se está elaborando, en qué aspecto, en qué número, en qué persona se encuentra. Estas desinencias es lo que me va a señalar. Y eso es lo que compone un verbo, lo estamos viendo de manera morfológica, ¿no es cierto? Tiene raíz, que es el que tiene mayor carga significativa, y tiene desinencias que me señalan los accidentes gramaticales. Muy bien, chicos, ahora continuamos con los accidentes gramaticales del verbo. Como indicamos, podemos tener los nominales que comparte con otras categorías gramaticales o los privativos que solamente le pertenecen al verbo. Tengo entre los nominales el número que comparte con el sustantivo, el adjetivo, los determinantes y el pronombre, ¿no es cierto? Y la persona que comparte con el pronombre. Los números son quien me indica cuántos son los que realizan la acción y la persona es quien me señala quién o quiénes son los que realizan la acción. Por ejemplo, Juan, ignoras que vinieron ayer. Tengo dos verbos aquí. Ignoras, vinieron. Ignoras. Tú ignoras. Singular, segunda persona. Vinieron. Ellos vinieron. Plural, tercera persona. Con el verbo solamente yo puedo saber número y persona. Ahora, los privativos, los que solamente le pertenecen al verbo. Tenemos modo, es decir, la intención, como se dice, la acción. Tenemos el indicativo. El indicativo solamente va a informar. Por ejemplo, Pedro sale temprano. Solamente estoy informando. Si yo digo, se rompió un vaso,
se está informando, salió a pasear, se está informando, nada más. El subjuntivo señala un deseo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ojalá Pedro salga temprano. Es un deseo, ¿no es cierto? Ahora, hay que tener mucho cuidado aquí. Para que un verbo sea subjuntivo, siempre colóquenle ojalá. Ojalá salga. Suena, ¿no es cierto? Entonces es subjuntivo. Ahora, el imperativo me señala una orden o un pedido. Por ejemplo, Pedro, sal temprano. Una orden, ¿no es cierto? Esto viene a ser el imperativo. Ahora, tengo el tiempo. Nosotros conocemos los tiempos, ¿no es cierto? Pasado, presente y futuro. Solamente que en los verbos ya no vamos a utilizar el nombre pasado, sino que vamos a decirle pretérito. Dice, ya sé que preparó su maleta, ya que viajará. ¿No es cierto? Tengo tres verbos. Se, preparó y viajará. Se está en presente. Ya sé, ¿no es cierto? Preparó, pretérito, ¿no es cierto? Pasado, pretérito se dice. Y viajará, futuro. Los tres tiempos del verbo. Ahora, el aspecto indica el desarrollo interno de la acción verbal. ¿En qué tiempos, en qué momentos se encontraría de la acción verbal? Puede ser perfectivo o imperfectivo. Perfectivo es si la acción ya terminó. Por ejemplo, Raúl llegó tarde a la reunión. La acción ya terminó, está en pasado, ya terminó. Esto viene a ser perfectivo, cuando la acción ya se realizó. El imperfectivo es cuando la acción todavía no se realiza o se está realizando. Juan visitará a Lucía. Todavía no la visitan, ¿cierto? Juan visitará, no sabemos qué día, pero visitará en el futuro. Eso viene a ser imperfectivo. Y aquí tenemos pues los 5 accidentes gramaticales del verbo. Muy bien, chicos, entonces continuamos con nuestros ejercicios sobre nuestra primera parte del tema del verbo, ¿no? Tenemos nuestros ejercicios de aplicación. Yo voy a resolver los 5 primeros y ustedes van a resolver los números restantes. Como un ejemplo, ¿no es cierto?, sobre este ejercicio. Indica el aspecto perfectivo o imperfectivo del verbo en las siguientes oraciones. Muy bien. Primero, recordemos que en una oración puede ir más de un verbo, así que tenemos que reconocer bien si hay uno o más verbos. Ahora, segundo, el aspecto perfectivo, recordemos un poquito, ¿no?, sobre el tema. El aspecto perfectivo era si la acción ya acabó, ¿no es cierto?, terminó. Por ejemplo, él cocinó la cena. Ya lo hizo, terminó la acción. Eso es perfectivo. Imperfectivo es cuando todavía se sigue realizando o todavía no se realiza, ¿no es cierto? Él viajará mañana. Todavía no se realiza la acción. Estoy leyendo. Silencio, por favor. Sigo realizando la acción, ¿no es cierto? Entonces eso viene a ser imperfectivo. Muy bien, veamos el primer ejercicio. Dice, lo primero que hizo Alfredo fue ir directamente al bar. Si me doy cuenta, en esta oración hay 2 verbos. Tengo primero hizo. Muy bien, ¿hizo qué sería? ¿Perfectivo o imperfectivo? Lo primero que hizo, o sea, ya lo realizó, perfectivo. Mi segundo verbo es fue. Fue, también está en tiempo pasado, perfectivo. Muy bien, la 2 dice, se sirvió 2 vasos de ron y luego observó el baile. Sirvió, tiempo pasado, ¿no es cierto? Ya lo hizo, perfectivo. Observó, de igual manera, perfectivo. La 3, casi todo el mundo estaba emparejado. El verbo es estaba, ¿no es cierto? Entonces, estaba. Casi todo el mundo estaba emparejado. Todavía se está realizando la acción, o sea, tal vez a esa persona le falta pareja y se está realizando la acción de emparejarse, ¿no es cierto?, de estar emparejándose. Entonces, sería imperfectivo, la acción se sigue realizando. Al poco tiempo comenzó a aburrirse. El verbo es comenzó a aburrirse. Recordemos que el verbo puede ser una palabra o puede ser varias. Comenzó a aburrirse. Tiempo pasado, perfectivo. Y se preguntó para qué había venido. Tengo 2 verbos aquí. Preguntó, que está en pasado, perfectivo, y había venido. ¿Para qué había venido? ¿No es cierto? Está llegando, entonces sería imperfectivo. Todavía la acción se está realizando. Muy bien, y ustedes así realizan los demás ejercicios. En la número 2 me dice, transforma en pasivas las siguientes oraciones activas. Muy bien, prestemos bastante atención porque este es un tema posterior, pero ya nos lo están pidiendo como ejercicio.
Entonces, ¿cómo yo voy a convertir mi oración en voz activa en voz pasiva? Cambiando. Por ejemplo, los militares buscan a Mario. Dime, ¿quién está haciendo la acción de buscar? Los militares son los que están buscando, o Mario, los militares, ¿no es cierto? Ellos están haciendo la acción. Muy bien, entonces voy a invertir. Ahora, Mario tiene que ir adelante y los militares atrás. Entonces, ¿cómo sería en voz pasiva? Mario es buscado por los militares, ¿no es cierto? Vemos aquí los militares, que eran los que hacían, en los que estaban realizando la acción, siguen realizándola, pero pasan que a estar al final en la oración. Mario es buscado por los militares. ¿Quién está buscando? Los militares siguen buscando, ¿cierto? Por los militares. Y paso Mario primero, aquí. Así se realiza en voz pasiva. Juan estudiaba la lección de matemáticas. Tengo Juan y tengo lección de matemáticas. Esto tiene que pasar a primero. ¿Cómo sería entonces? La lección de matemáticas es estudiada por Juan. Cervantes escribió el Quijote. Tengo Cervantes y tengo Quijote. ¿Cómo sería en voz pasiva? Paso Quijote primero. Sería el Quijote fue escrito por Cervantes. ¿Ya? Esto sería así transformar una oración activa en voz pasiva. Cambio, ¿no es cierto? Cambio. La acción se sigue realizando por los militares, la acción lo sigue realizando Juan, la acción lo sigue realizando Cervantes, pero lo paso al final. Y como ves, siempre coloquen por los militares, por Juan, por Cervantes. Colocamos siempre el nexo por, para que sea una oración en voz pasiva. Muy bien, así ustedes realizan los demás ejercicios. Ahora tengo mis ejercicios de rumbo a la universidad. Para ello yo voy a hacer los números impares y ustedes los números pares. Dice la número 1. Los accidentes gramaticales del verbo son. Recordemos que tiene casi todos los accidentes excepto ¿cuál? Género. Entonces, no puede ser la A, no puede ser la B, no puede ser la E, no puede ser la D. Mi clave, la C. Tiene tiempo, pretérito, presente, futuro. Tiene modo, indicativo, imperativo, subjuntivo. Y también tiene uno llamado potencial. Tiene número, singular, plural. Y tiene persona, primera, segunda y tercera. ¿Cuántos verbos hay en el siguiente texto? Vivir, así es morir de amor. Profesora, vivir y morir. No, esos no son verbos. Dime, tú, los verbos tienen que estar conjugados, o sea, mucho cuidado. Dime, tú dices yo vivir, tú vivir, nosotros vivir. No, esos no son verbos. Si termina en ar, ir, no son verbos, ¿ya? Desde ahora vamos diciéndolo porque eso vamos a estudiar la siguiente semana. Dice, vivir así es morir de amor. En esta oración hay un verbo, pero no es vivir ni morir. Es, ¿no es cierto? Del verbo ser. Del verbo y de ser, perdón. ¿No es cierto? Es. Tengo amor con el alma herida. Tengo, verbo, ¿no? Soy tu amigo. Soy. Quiero ser algo más que eso. Quiero ser, ¿no es cierto? Entonces, en total tengo 4 verbos. La 5 dice, señale la oración cuyo verbo se halla en modo indicativo. Recordemos que el modo indicativo simplemente va a informar. Dice la primera, compraría una cantidad de mercadería. Ahora, ¿cuál es el verbo? Compraría. Si termina en día, eso se llama modo potencial. ¿Ya? Es facilito. Si termina en día es modo potencial, así que eso no es modo indicativo. La B dice, si yo deseara, se lo comentaría. Nuevamente, día, modo potencial, no es. Javier opinó sobre el estado actual de la economía peruana. Simplemente estoy contando que Javier opinó, ¿no es cierto? Esta sería mi clave. ¿Cuántos verbos hay en el párrafo en la 7? Un microchip colocado dentro del esférico, aquí vamos a cambiar. Colocado no sería un verbo. Vamos a cambiar para que no nos confundamos. Entonces aquí solamente habría 2. Tiene que quedarnos claro, si no. A ver. Dice, un microchip colocado. Profesora, ¿pero por qué colocado no es un verbo? Dime, tú dices yo colocado, tú colocado, nosotros colocado. No nos suena. ¿Ya? Si termina en ado, ido, tampoco es verbo. Mucho cuidado. Yo también, mire, aquí me confundí. Un microchip colocado dentro del esférico le indicará. Indicará sí, ¿no es cierto? Él indicará al árbitro a través de señales de radio el momento preciso en que el balón transpone es el otro verbo, la línea de gol. Entonces, ¿cuántos verbos hay? 2. ¿El verbo qué es? Una palabra variable, ¿no es cierto? Es más, es la más variable de todas porque tiene muchísimos accidentes gramaticales.
11. Es una palabra que expresa estados y procesos, existencia, acción, pasión. Pues nuestro tema de este bimestre, el verbo. Los verboides son, muy bien, esto vamos a ver la siguiente semana, los verboides son las formas no personales del verbo. Lo que les estaba diciendo de ar, er, ir, si una palabra termina en ar, er, ir, no es un verbo. Mucho cuidado, los verboides son los falsos verbos. Parecen verbos, pero no lo son. Igual que had, ido también. La estructura del verbo, ¿qué cosa es? Raíz más desinencia, recordemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo digo caminaré, ¿cuál es la raíz? Camín, ¿no es cierto? Porque viene de camino. Camín y haré viene a ser mi desinencia, que me señala pues en qué tiempo, en qué modo, en qué aspecto, en qué número, en qué persona se encuentra. ¿Cuántos verbos hay? Esta misión encaminada a colocar un radiotransmisor no sería, ¿no es cierto aquí? Profesora, ¿y encaminada? No, ¿qué hemos dicho? Si termina en ado, ido, no es. Pero profesora, es hada. Obviamente es el femenino de ado, ¿no? No sería ni demasiado complicada ni costosa, pero la información que podría, ¿no es cierto?, suministrar sería otro, realmente vital para la humanidad. ¿Cuántos hay en total? 3 nada más. El modo potencial expresa una acción posible, ¿no es cierto? Ojalá ganaría la lotería, ¿no es cierto? Algo que podría pasar, es algo posible, hay una posibilidad. Eso viene a ser el modo potencial y recuerden, simplemente termina en día. Ganaría, compraría, desearía, ¿no es cierto? Eso viene a hablarnos sobre una posibilidad. Es muy fácil el modo potencial, solamente termina en día. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro lo que yo ya he desarrollado, de tarea, los ejercicios de aplicación, los números faltantes que están en la página 11, la lectura, las preguntas que están en la página 13, rumbo a la universidad, los números pares que están en la página 14 y 15. Entonces, este es nuestro primer tema del tercer bimestre, la primera parte del verbo.